Día 14 de diciembre. San Juan de la Cruz, escritor místico del año 1591. Es este el más famoso místico español. Nació de una familia muy humilde en Fontiveros, en España, en 1542. Su nombre era Juan Yepes. A la muerte de su padre, la familia quedó en la miseria y el niño era muy pequeñito todavía. La mamá trabajaba en oficios domésticos en un convento y la familia se trasladó a Medina del Campo. Y allí Juan empezó a aprender el oficio de tejedor, pero como no tenía aptitudes para los trabajos manuales, entró a trabajar como mandadero y enfermero del hospital, y así duró 7 años. Mientras hacía sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba fuertes mortificaciones corporales, y a los 21 años fue recibido como religioso en la comunidad de los padres carmelitas y obtuvo el permiso de observar los reglamentos con toda la exactitud posible sin buscar excepción en nada. Al ser ordenado sacerdote en 1567, pidió a Dios como especial regalo que lo conservara siempre en gracia y sin pecado, y que pudiera sufrir con todo valor y con mucha paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Santa Teresa, otra gran santa mística de España, había fundado en ese tiempo la comunidad de las hermanas carmelitas descalzas y deseaba fundar también una comunidad de padres carmelitas que se dedicara a observar los reglamentos con la mayor exactitud posible. Y mientras tanto, nuestro santo le pedía a Dios que le iluminara un modo de vivir tan fervoroso que lo llevara pronto a la santidad. Y he aquí que al encontrarse los dos santos, descubrió Santa Teresa que este frailecito pequeño, flaco y como debilucho era el hombre indicado para empezar su nueva comunidad. Ella lo llamó con humor mi medio fraile. En adelante, la amistad entre Santa Teresa y nuestro santo los hará crecer mucho en santidad y en ciencias religiosas a los dos. Con Fray Juan, que en adelante añadirá a su nombre el apellido de la Cruz, y con otros dos frailes, fundó Santa Teresa su nueva comunidad de carmelitas descalzos y los envió a vivir a un convento muy pobre llamado Duruelo. Allá nace y empieza a extenderse la nueva comunidad que tantos favores iba a traer a la humanidad. Pronto hubo varios conventos más y al fundar su nuevo convento en Salamanca, fue nombrado como rector Fray Juan de la Cruz, el cual se dedicó con todas sus fuerzas al apostolado. La Santa Biblia dice que Dios, a quien más ama, más le hace sufrir, para que gane mayores premios en el cielo. Y así lo hizo con San Juan de la Cruz. Él mismo cuenta lo que sucedió entonces, y dice así: de pronto se alejó la devoción sensible. No sentía ningún gusto al rezar y meditar, sino más bien como antipatía y rechazo por todo lo que fuera devoción y oración. Llegaron los escrúpulos, que hacían ver como pecado lo que no era, y mientras el demonio me atacaba con violentas tentaciones, la gente me perseguía con calumnias. Todo esto lo describió él, San Juan de la Cruz, en su libro titulado Noche Oscura del Alma, un nombre que desde entonces se ha hecho famoso para indicar el estado especial del alma en aridez. A esto sucedió, continúa el santo, un periodo todavía más penoso de sequedad espiritual y tentaciones, de manera que el alma se veía como abandonada por Dios. Pero luego vino una inundación de luces espirituales y de santas alegrías y consolaciones, que sirvieron de premio a la paciencia con la cual había soportado todo lo anterior. En 1571, Santa Teresa lo eligió como director espiritual de ella y de las monjitas de su convento en Ávila, y escribió esto acerca de él. Dijo así Santa Teresa: está obrando maravillas, el pueblo lo tiene por santo,
y es mi opinión que lo es y que lo ha sido siempre. Sus dirigidas espirituales hacían grandes progresos en santidad al recibir sus consejos. Pero sucedió que había quienes no aceptaban esta nueva fundación de los padres carmelitas descalzos, y así malamente dispusieron alejar a San Juan de la Cruz de su comunidad para que ésta fracasara. Y una noche llegaron por sorpresa a su habitación y se lo llevaron preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado durante 9 meses en las más inhumanas condiciones en una prisión. Era una piezucha oscura cuya única ventana era altísima, sin ropa para cambiarse, sin permitirle celebrar la misa, con espantosos calores en el verano y tremendos fríos en el invierno, con piojos y demás insectos. Allí sufrió San Juan de la Cruz lo que Santa Teresa dice que le sucede a los santos cuando llegan a la sexta morada de la santidad, que son insultos, calumnias, dolores físicos, hambre, sed, angustias espirituales, tentaciones de renunciar a todo su plan de santidad, etc. Más tarde, cuando otros le pregunten de dónde ha sacado tanto valor para sufrir toda clase de males, él responderá: cuando estuve preso en Toledo, aprendí a sufrir. San Juan de la Cruz aprovechó aquellos meses de espantosa soledad e inactividad para componer algunas de sus más famosas poesías que lo han hecho célebre en todo el mundo. En una de ellas, por ejemplo, le dice a Dios: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras de ti clamando, y ya eres ido. En la noche de la fiesta de la Asunción, la Santísima Virgen se le apareció en sueños y le dijo: ten paciencia, que pronto terminará este tormento. Y señalándole una ventana alta del convento que daba al río Tajo, le añadió: por ahí saldrás, y yo te ayudaré. Y sucedió que al cumplir 9 meses de estar preso, le concedieron al santo el pedir salir cada mediodía unos pocos minutos a la azotea a asolearse y hacer un poco de ejercicio físico. Y por allí vio la ventana que le había indicado la Virgen. Con un pequeño hierro fue aflojando por dentro las cerraduras de su prisión y luego, rasgando sábanas y ropas, logró fabricarse un largo lazo para descolgarse hacia el precipicio por donde pasaba el tormentoso río. Por la noche quitó las cerraduras y salió hacia la ventana. Amarró su cuerda y, sin que los guardianes se dieran cuenta, se descolgó por el muro. Pero había calculado mal la distancia y quedó colgando a varios metros más arriba de la muralla que rodeaba el río. Si se dejaba descolgar sin mucha precisión, podía caer entre las aguas y así se ahogaría. Se soltó y logró caer en la muralla, pero en un sitio que no tenía salida hacia la calle y pronto podía ser descubierto. Entonces se encomendó a la Santísima Virgen y de un momento a otro se sintió colocado en la parte exterior que llevaba hacia la calle. Todo parecía como un milagro. Al amanecer corrió donde las hermanas carmelitas. Ellas lo escondieron muy bien y por más que lo buscaron luego los enviados a apresarlo, no lo encontraron. Más tarde lo enviaron a un hospital lejano y así se salvó de la prisión. Estos terribles meses le dañaron su salud ya para toda su vida, pero lo hicieron crecer mucho en santidad. Dios le había concedido una cualidad especial, la de saber enseñar el método para llegar a la santidad. Y eso que enseñaba de palabra a personas que dirigía, lo fue escribiendo y resultaron unos libros tan importantes que lo han conseguido que el sumo pontífice lo haya declarado doctor de la Iglesia. Algunos de sus libros más famosos e importantísimos son La subida del Monte Carmelo, La noche oscura del alma. Como poeta ha sido admirado por siglos y aún lo sigue siendo, a causa de la musicalidad de sus poesías y de la belleza de sus versos. Es muy popular su cántico espiritual.
San Juan de la Cruz dedicaba su pensamiento constantemente a las cosas espirituales, y así vivía ocupado en Dios y en lo espiritual. Después de celebrar la Santa Misa, el rostro le brillaba de una manera especial. Su corazón ardía de tal manera en amor a Dios que hasta en su piel se sentía su inmenso calor. Las horas que pasaba en oración le parecían solo minutos, y la gente decía que cuando daba consejos espirituales parecía estar recibiendo mensajes directamente del Espíritu Santo. Un día nuestro Señor le dijo así: Juan, ¿qué regalo me pides a cambio por lo que has escrito de mí? Y él le respondió: que me concedas valor para padecer por tu amor todos los sufrimientos que quieras permitir que me sucedan. Y en verdad que le fueron llegando, y en gran cantidad. Hubo hombres que se dedicaron a inventarle toda clase de calumnias y hasta querían hacerlo echar de su comunidad religiosa. Su salud, después de la prisión, era muy deficiente y llegaron hasta destituirlo de todos sus cargos y decretaron que debía irse a un convento lejano. La flebitis y la erisipela lo atormentaban en una pierna, y el único modo que le permitía descansar un poco era amarrar la pierna a un lazo y echar éste sobre una alta viga y colgar así la pierna. San Juan de la Cruz siempre enseñó que debemos elegir la cruz para más imitar a Jesucristo y para más unirnos a Él, y de esto dio ejemplo. Sus superiores le dieron la opción de que eligiera dónde pasar sus últimos días, y podía elegir entre el convento en Baeza, donde estaba de superior un amigo suyo que lo amaba mucho, o el de Úbeda, donde el superior le tenía una tremenda antipatía. Y San Juan de la Cruz escogió el de Úbeda, donde estaba el superior que le tenía antipatía. Así podía sufrir más. Y allá fue enviado. El superior le echaba en cara hasta la comida y los remedios que le daban. Le quitó un enfermero que era muy atento y puso a que lo cuidara a otro que lo trataba mal. No dejaba que le llegaran visitas y lo humillaba sin cesar. Esto lo hacía crecer cada día más y más en santidad. Todo lo soportaba en silencio con la más admirable paciencia. Después de 3 meses de sufrimientos muy agudos, el santo murió el 14 de diciembre del año 1591. Apenas tenía 49 años. Antes de morir quiso que le leyeran unos salmos de la Santa Biblia. Murió diciendo: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. San Juan de la Cruz, pídele al Señor que también a nosotros nos conceda un gran valor para ofrecer por amor todos los sufrimientos que Él permita que nos sucedan.